Voy a invitarles para que tomemos la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Voy a tomar la lectura en uno de los libros de la Biblia, quizás, bueno, por algunos es el más leído, para otros es el menos leído. Gloria al Señor. Libro de los Cantares. Cantar de los Cantares. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 6. Bueno, voy a tomar la lectura desde el versículo 1, en el nombre de Jesús. Y voy a estar leyendo este capítulo para la gloria del Señor. Amén. ¿Están ahí? ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, y él apacienta entre los lirios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: yo soy de mi amado y mi amado es mío? Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuesta en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cacho de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 70 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurado, bienaventurada, y las reinas y las concubinas y la alabaron. Quiero que lea conmigo este versículo que sigue, el versículo 10. Este es el tema. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera mi alma, me puso entre los carros de Abinadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo así como la reunión de dos campamentos. Pueden sentarse dándole la gloria al Señor. Bien, hermanos, el tema en esta mañana es: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Amén. Y yo quiero decir, hermanos, que esa que se muestra como el alba en esta mañana puede ser usted, hermana. Puede ser usted. Esa que se muestra como el alba en esta mañana es esta iglesia amada. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bien, hermanos, hemos venido oyendo, como lo decía antes, en estos días una palabra que la hemos repetido muchas veces, y es una palabra que Dios dio para alguien que estaba en una situación muy triste. Fue para Sión, y la palabra que Dios dio fue: levántate y resplandece. Amén. Pero hay un motivo por el cual Dios le dice a Sión que se levante y resplandezca,
y es porque la gloria de Dios ha venido sobre ella. Amén. Gloria al Señor. Para un mundo, hermanos, en caos, para un mundo en desorden y para un mundo vacío, la necesidad más primordial es que alguien resplandezca en medio de las tinieblas. Amén. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba como desordenada y vacía. Eran dos grandes necesidades, habían dos situaciones muy terribles. La tierra estaba en desorden y estaba vacía. Y lo primero que Dios hizo y que dijo fue, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Cuando Cristo se manifestó en carne a este mundo, dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Pero antes de él irse, él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Así que, hermanos, en esta época que estamos viviendo nosotros, se necesita de una iglesia que resplandezca en medio de las tinieblas. Se necesita, hermano, de una iglesia que se muestre como el alba. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Una iglesia que se muestre hermosa como la luna. Una iglesia que se muestre esclarecida como el sol. Y una iglesia que se muestre como un ejército en orden. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Quiero volver a tomar el versículo, si lo tiene ahí. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Amén. Y en esta mañana yo quiero, hermanos, que analicemos tres cosas acerca de este versículo. Vuelvo a leer el versículo. ¿Quién es esta? Había alguien ahí, hermanos. Se está hablando de alguien que estaba despertando curiosidad en los que la veían. Amén. Alguien que estaba despertando ese interés en los que la veían. Y era alguien que se comenzaba a mostrar. Amén. Alguien que venía de las tinieblas. Alguien que venía de un pasado difícil, pero que ahora comenzaba a cambiar su historia. Amén. Y por eso está diciendo, ¿quién es esa que se muestra como el alba? Y cuando la Biblia habla de alguien que se muestra como el alba, está hablando de alguien que va en progreso, de alguien que va en triunfo en triunfo. Amén. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Así que había alguien que iba en aumento momento tras momento. Amén. Había alguien que tal vez había estado en un pasado difícil, pero que ahora cada momento era más resplandeciente. Cada momento era más irradiante. Amén. Y ahora todo el mundo quería verla. Y ahora las doncellas de Jerusalén le están diciendo a la Sulamita: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, que te queremos ver. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, y te miraremos. Y alguien pregunta: ¿qué veréis en la Sulamita? Y alguien responde: algo así como la reunión de dos campamentos. Amén. Así que cuando se muestra, hermanos, cuando la Biblia dice que esta Sulamita comenzaba a mostrarse como el alba, era que ella iba cada día en aumento, cada día iba resplandeciendo. Amén. Pero luego dice la palabra del Señor, hay otra característica de esta mujer, y dice que era alguien que era hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Amén. Era hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Gloria al Señor.
Eso era lo que querían ver las doncellas de Jerusalén. Querían ver la hermosura de la Sulamita. Ese pedido que le hacen, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, es un pedido para que la Sulamita dance y haga un despliegue de su hermosura. Gloria al Señor. Pero aparte de eso, hermanos, la Sulamita tenía otra característica, y era que se mostraba como un ejército en orden. Y cuando se habla de un ejército en orden, se está hablando de alguien que está preparado para la guerra, de alguien que está bien disciplinado, de alguien que está bien organizado, de alguien que tiene su uniforme y su armadura puesta, de alguien que está dispuesto a ir a conquistar al más allá, de alguien que está listo para pelear la buena batalla. Gloria al Señor. Pero quiero, hermanos, que pensemos por qué la Sulamita, por qué la Sulamita se estaba comenzando a mostrar como la luna. ¿Por qué la Sulamita era como un ejército en orden? ¿Y por qué las doncellas de Jerusalén la querían ver? Nótese, hermanos, que había muchas reinas. ¿Cuántas eran las reinas? ¿Cuántas eran las reinas? ¿Y cuántas eran las concubinas? ¿Y cuántas eran las doncellas? Eran sin número. Pero aquí, hermanos, hay un pedido, hermanos, y la gente no quiere ver reinas. La gente no quiere ver las concubinas. La gente no quiere ver las doncellas. La gente quiere ver la escogida. La gente quiere ver a la Sulamita. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. La gente quiere ver a alguien, una mujer especial entre todas las mujeres. Amén. Dice que las doncellas la habían visto y la habían alabado. Amén. Y la habían llamado bienaventurada. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué la Sulamita tenía algo especial? Si usted va al capítulo 1 del libro de Cantares, usted se da de cuenta que la Sulamita, hermanos, está diciendo allí y está hablando de su pasado. Gloria al Señor. La Sulamita está diciendo allí en el capítulo 1, el versículo 5: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Aquí vemos, hermanos, que la Sulamita, hermanos, era una muchacha sencilla, una muchacha campesina. Amén. Pero era una muchacha trabajadora. Amén. Era una muchacha, hermanos, que había estado bajo la esclavitud y su piel estaba quemada por el sol. Era una muchacha, hermanos, que los hijos, sus hermanos, habían estado o se habían airado contra ella, y por mucho tiempo ella había estado haciendo lo que no debía haber hecho. Y había, por cuidar la viña de otros, ella había descuidado su propia viña. Amén. Pero un día, hermanos, el rey Salomón pasó por allí, por donde estaba la Sulamita, y puso su mirada en ella. Amén. Y entonces la Sulamita está diciendo aquí en el capítulo 2, gloria al Señor, está diciendo que el rey la había llevado a la casa del banquete, y su bandera sobre ella había sido una bandera de amor. Gloria al Señor. El rey había pasado, hermanos, y tomó a aquella muchacha humilde, aquella muchacha sencilla, y la llevó a la casa del banquete. Porque la Biblia dice, hermanos, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con príncipes. Amén.
Y ahora, hermanos, que la sulamita está allí, hermanos, en la casa del banquete, ahora que el rey ha puesto sobre él ya su hermosura y que la ha vestido con vestidos de realeza, hermanos, es cuando la sulamita todo mundo la quiere ver. Amén. Entonces yo quiero, hermanos, que miremos aquí algunas cosas importantes que habían en la sulamita. Capítulo 2, versículo Capítulo 2, versículo 2. Gloria al Señor. La sulamita era una mujer que marcaba la diferencia entre todas las mujeres. Oído bien, ¿por qué la sulamita era imponente como ejércitos en orden? ¿Por qué era hermosa como la luna? ¿Y por qué todos la querían ver primero? Porque la sulamita era una mujer que marcaba la diferencia entre todas las mujeres. Amén. Dice el versículo aquí: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿en qué se parece una flor a una espina? ¿En qué se parece una flor a una espina? ¿En qué se parece un lirio a un espino? En nada. Y así era la sulamita. La sulamita era inconfundible. La sulamita era una muchacha incomparable. Y así Dios quiere, hermanos, que seamos una iglesia inconfundible, hermanos. Una iglesia incomparable. Una iglesia que marque la diferencia. Amén. Una iglesia que entre los espinos sea lirio. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Cuando hablamos de espinas, hermanos, estamos hablando de algo que causa dolor, de algo que causa tristeza. Cuando hablamos de espinas, estamos hablando de una tierra desértica. Pero cuando hablamos de lirios, cuando hablamos de flores, estamos hablando de belleza, estamos hablando de hermosura, estamos hablando de fragancia. Amén. Por eso es que la sulamita era una hermosa como la luna, era esclarecida como el sol y era como un ejército en orden. Amén. ¿Por qué era? Porque era una muchacha que marcaba la diferencia. Amén. Entre todas las doncellas. No se podía comparar. No se podía decir es que se parece a esta. No tenía nada de parecido con las otras. Amén. Pero hay algo más, hermanos, que tiene la sulamita. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor acá. Gloria al Señor. En el capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. ¿Por qué la sulamita era hermosa como la luna? ¿Por qué era esclarecida como el sol y imponente como ejércitos en orden? Porque era una muchacha, hermanos, que se había dado a la búsqueda de su amado. Y que los problemas, y que las dificultades, y que los obstáculos, hermanos, no habían podido impedirle, sino que ella buscaba a su amado y lo había buscado, y lo había agarrado, y dice, y lo así, y no lo dejé. Amén. A eso exhorta el apóstol Pablo, que dice, asidos de Cristo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido, ni en vano he trabajado. Dios quiere, hermanos, una iglesia asida de Cristo, agarrada cada día del manto de Cristo.
Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos a esta joven, hermanos, que era una joven que se había asido, que estaba, hermanos, gloria al Señor, enamorada profundamente de su amado, hasta tal punto que en una ocasión ella dijo: yo os conjuro, doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Gloria al Señor. Era una muchacha que amaba a su amado con toda su alma, con todo su corazón. Amén. Dios quiere una iglesia que le ame con todo su corazón. Dios quiere una iglesia, hermanos, que ame a su amado. Amén. Y la sulamita decía: yo les pido que si hallan a mi amado, les diga que estoy enferma de amor. Amén. Eso era lo que le daba belleza a la sulamita. Pero quiero ir rápidamente, hermanos, al capítulo 4, porque en el capítulo 4 dice, hay un título ahí en la Biblia que dice: el esposo alaba a la esposa. Amén. Y voy a tomar una lectura ahí en el capítulo 4. Vea lo que dice el esposo de la esposa. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre las querejas como las palomas, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ahora usted está entendiendo por qué era que estaban diciendo: ¿quién es esa que se muestra como la luna, hermosa como la luna? Amén. Porque aquí encontramos a una joven, hermanos, que el esposo está diciendo que era una mujer hermosa desde los pies hasta la cabeza. Amén. Y que en ella no había tacha alguna. Gloria al Señor. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál era esa hermosura que tenía la sulamita? ¿Por qué era tan hermosa? Si antes era sencillamente, dice: mi piel está tostada por el sol, estaba bajo cautiverio, estaba bajo ira. Pero ¿por qué ahora es tan hermosa? El rey había puesto su mirada en ella. Amén. Y había puesto su hermosura en ella. Y lo que le están pidiendo a la sulamita es que haga un despliegue de la hermosura con la que el rey la ha hermoseado. Amén. Le está pidiendo que muestre eso que tiene de su amado. Gloria al Señor. Hubo un hombre en la Biblia, hermanos, el salmista David, que él dijo en una ocasión, dijo: yo quisiera estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Y para qué quería estar en la casa de Dios? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Hermanos, si hay un lugar donde se debe contemplar la hermosura de Dios, es en la casa de Dios. Amén. Hermanos, si hay un lugar donde la gente pueda ver lo hermoso que es Dios, es en la iglesia. Amén. Hoy, hermanos, se necesita una iglesia que muestre la hermosura de Dios. Hoy la gente quiere ver a alguien que muestre esa hermosura. Y pregunto: ¿y cuál es la hermosura de Dios? Amén. La palabra del Señor dice que debemos adorarle a Él en la hermosura de su santidad. Amén. Así que, hermanos, la hermosura de Dios
es su santidad. Amén. Y cuando estamos hablando aquí de la Sulamita, hermanos, dice que ella era hermosa. Amén. Desde los pies hasta la cabeza. La hermosura de Dios es su santidad. Ahora yo quiero que vaya usted rápidamente y busque un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es, hermanos, lo que nos lleva a ser imponentes como ejércitos en orden? Gloria al Señor. Dice aquí, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos como en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo era la Sulamita? Era hermosa y no había en ella mancha. Amén. Era hermosa en su totalidad, era hermosa en toda su forma de ser. Y aquí está diciendo, hermanos, que nosotros debemos ser santos, o sea, tener la hermosura de Dios en toda nuestra manera de ser. Amén. Alma, cuerpo y espíritu, hermanos, debemos ser santos. Amén. Santos en nuestra manera de pensar, santos en nuestra manera de hablar y santos en nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Pero es en medio de esa generación maligna y perversa que el apóstol está diciendo que nosotros resplandecemos como luminares. Amén. No con la gloria del pasado, sino con la gloria de este tiempo, hermanos. Con la gloria postrera. Con la gloria que permanece. Con la gloria que no perece. Amén. Gloria al Señor. Y por eso se le está diciendo a Sión: la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Amén. Pero vea lo que yo quiero oír. Vea lo que yo quiero oír. Gloria al Señor. Quiero decir que el tiempo de la gloria postrera es este. Porque el Señor dijo: y en los postreros días. Aleluya. ¿En qué días estamos? Entonces este es el día, hermanos. Este es el tiempo, hermanos, en que esta promesa es dada para este tiempo. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y a más de que estamos en los postreros días, hermanos, esa es una promesa para nosotros. Porque la promesa dice, la promesa es para los que están cerca, para los que están lejos y para cuando nuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Estamos en los días de la gloria postrera. Estamos en esos tiempos, hermanos, cuando Dios quiere derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero vea que yo tengo una pregunta un poco coloquial. Y mi pregunta es: ¿qué pasa? Que no pasa lo que debiera de pasar. Escucha esta pregunta que a mi mente la he tenido desde días. ¿Qué pasa que no pasa lo que debiera de pasar? ¿O qué sucede que no sucede lo que debiera de suceder? ¿Qué debiera estar sucediendo en este tiempo? Derramamiento del Espíritu. Pero ¿qué pasa entonces? Si la promesa es para nosotros y si estamos en el tiempo de la promesa, ¿qué pasa? Que no pasa lo que debiera de pasar. Y hermanos, a veces, hermanos, yo veo, hermanos, como un afán, hermanos, como algo que queremos como presionar a que el Espíritu Santo se derrame. Pero hermanos, ¿por qué no se derrama? Yo digo, hermanos, que la gloria postrera es mayor que lo que hemos vivido en estos días, hermanos.
Lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos visto tan solamente es un pequeño destello de esa gloria postrera. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero entonces, ¿por qué, hermanos? Porque a veces, hermanos, queremos como forzar a que el Espíritu Santo se derrame y no pasa. Vamos a ver entonces, hermanos, ¿qué se necesita para que la gloria de Dios descienda? Solo se necesitan dos cosas. Vamos al libro de Éxodo. Gloria al Señor. Si queremos ser como era la Sulamita, si queremos mostrarnos imponentes como un ejército en orden, necesitamos, hermanos, que la gloria de Dios venga sobre nosotros para podernos mostrar al mundo. Amén. El Señor le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Y también les dijo: y a esos que crean y que sean bautizados, hagan los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero antes de los discípulos irse, el Señor les dijo: no se vayan a ir. No se vayan a ir antes que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes tienen que esperar que la gloria de Dios venga sobre ustedes para que se puedan mostrar al mundo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibiréis poder. Eso es un ejército en orden. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, para podernos mostrar, para poder ser como un ejército en orden, hermanos, necesitamos que la gloria de Dios venga sobre nosotros, como vino en el día de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué necesitamos para que eso suceda? Éxodo capítulo 40. Voy a leer aquí, gloria al Señor. El versículo, gloria a Dios, versículo 32. Cuando entraron en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó la obra. Amén. Si usted lee, y le pido que lea en la casa estos capítulos anteriores, usted va a encontrar, hermanos, que aproximadamente 18 veces se repite la frase: e hicieron como Dios lo había mandado. ¿Qué se necesita? Y vea lo que sucedió en el versículo 34. Versículo 34. Cuando la gente hizo las cosas, cuando la gente había hecho todas las cosas del tabernáculo como Dios había mandado, entonces dice, hay un entonces dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué se necesita para que la gloria de Dios descienda? Que hagamos todas las cosas como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, hermanos, hacer las cosas como Dios manda, hermanos. Y cuando estemos haciendo las cosas como Dios manda, se necesita un requisito más. Y quiero que vaya a Hechos, capítulo 2.
Gracias, hermano. Estoy conmigo. Hechos capítulo 2. El Señor le había dicho a los discípulos que debían esperar ahí en Jerusalén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y aquí leemos en Hechos capítulo 2 y dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo, estaban. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos no sabían que el día de Pentecostés sería el día cuando ellos serían llenos del Espíritu Santo. Ellos no lo sabían porque Jesús no les había dicho. Jesús solamente les dijo: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cómo estaban los discípulos cuando llegó el día de Pentecostés? Estaban, dígalo bien fuerte, estaban unánimes. Hermanos, para que la gloria de Dios venga, hermanos, se necesita que hagamos las cosas como Dios manda y que estemos viviendo como Dios manda. Créalo o no lo crea, gústele o no le guste, pero la gloria de Dios vendrá, hermanos, cuando estemos haciendo las cosas como Dios manda y cuando estemos viviendo como Dios manda, hermanos. ¿Cómo vivían los discípulos antes del día de Pentecostés? ¿Eran unánimes? No, hermanos. Un día por allá Jesús tuvo que, mejor dicho, casi separarlos, porque casi se pelean entre ellos en el camino, porque había un debate entre ellos, había una contradicción, había un pleito entre ellos, y era: ¿quién de nosotros es el mayor? Y comenzaron a discutir por esa bobada: ¿quién de nosotros es el mayor? Y yo me imagino, hermanos, que Pedro decía: yo soy el mayor porque a mí me dieron las llaves. Pero Judas decía: pero yo cargo el tesoro. Y Juan decía: pero yo soy el discípulo amado. Y Jacobo decía: pero yo soy el hermano de Jesús. Y nadie quería sentirse menor que el otro. Dígame si ese no es un problema que hay en la iglesia hoy, hermanos. Hoy nadie se quiere sentir menos que nadie, hermanos. Santo el Señor. Hoy nadie se quiere sentir menos que nadie. Hoy, hermanos, nos peleamos por bobada. Y hoy, hermanos, estamos discutiendo porque yo no quiero ser menor que el otro, sino que yo me siento el más grande, porque tal vez tengo el cargo más grande. Y el otro dice: pero yo soy mayor que usted porque yo soy más antiguo en la iglesia que usted. Y el otro dice: yo soy mayor que usted porque yo soy el más que colaboro. Y yo soy el más que trabajo, hermanos. Y discutimos por esas cosas. Y esas cosas, hermanos, nos tienen separados el uno al otro, hermanos. En otra ocasión, hermanos, los discípulos, dos de ellos, se les ocurrió la idea y se le acercaron a Jesús y le dijeron: maestro, nosotros queríamos hacerle una petición. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Porque Jesús les había dicho que pidieran. Y él dijo: hombre, que en tu reino yo y mi hermano, uno esté a su derecha y el otro. Estaban buscando puestos de posición. Dígame, hermanos, si ese no es un problema que hoy hay en la iglesia, hermanos. ¿Y para qué vamos a tapar el sol con un dedo, hermanos? ¿Para qué vamos a decir que no si así es? Pero cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, los discípulos no estaban discutiendo por tonterías. Los discípulos no estaban, hermanos, debatiendo quién era el mayor. Los discípulos no estaban peleándose en el mejor cargo, hermanos. Los discípulos estaban unánimes. Aleluya, santo el Señor. Estaban haciendo las cosas como Dios mandaba, hermanos. Y estaban viviendo como Dios quería que vivieran.
Porque Jesús en su oración dijo: Padre, yo clamo para que estos sean uno, así como yo y usted somos uno. Por eso dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Y dice, hermanos, que cuando los discípulos estaban en ese tono, habían dejado las rivalidades, habían dejado las contiendas, habían dejado, hermanos, las desavenencias entre ellos y los desacuerdos, hermanos. Estaban en el día de Pentecostés, eso de las 9 de la mañana, hermanos, cuando de pronto, de repente, hermanos, de un momento a otro, hermanos, comenzó a soplar un viento fuerte. Y comenzó, hermanos, a soplar el viento, hermanos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, hermanos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, hermanos. Santo el Señor. Amén. La gloria de Dios vino sobre ellos. Amén. Y entonces Pedro, hermanos, que era un hombre lleno de miedo. Pedro, que era un hombre, hermanos, que antes había negado a Jesús. Ese día, hermanos, cuando la gloria de Dios vino sobre los que estaban allí, fue el primero en salir y decir: varones, lo que ustedes están viendo no es lo que ustedes piensan. Estos no están ebrios. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Se mostró como un soldado imponente, hermanos, porque la gloria de Dios había venido sobre él, hermanos. ¿Quién es esta que se muestra como quién es esta que se muestra como el alba? Esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Es una iglesia, hermanos, llena del poder de Dios. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Que mostremos la gloria de Dios. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que estamos viviendo el tiempo del exhibicionismo. Hoy todo mundo se quiere mostrar, hermanos. Hoy, hermanos, la gente, hermanos, quiere mostrar hasta lo que se come. Se compran un par de zapatos y quieren que todo mundo lo vea. Se compran una camisa y ya por las redes sociales todo quieren mostrar, hermanos. Estamos viviendo el tiempo, hermanos, donde hay una sed por mostrar. Amén. Gloria al Señor. Hay un afán, hermanos, y estamos viviendo el tiempo, hermanos, donde todo mundo se quiere mostrar, hermanos. Gloria al Señor. Y el mundo también. Estamos viviendo ese tiempo, hermanos, cuando el mundo día tras día está mostrando su mundanalidad. Día tras día hay más modas. Día tras día hay más placeres. Día tras día hay más pasatiempos. Y el mundo los está mostrando, hermanos. Y quiero decirle, hermanas, que el mundo tiene sus reinas para mostrar sus modas. Pero usted ha sido llamada por el Señor para mostrar no el mundo, sino para mostrar la hermosura de Jehová. Usted ha sido llamada, hermanos, para modelar, hermanos, la santidad de Dios. Usted ha sido llamada, hermana, para mostrar, hermanos, no las modas del mundo, sino para que muestren la santidad de Dios, hermanos. Y cuando mostremos la santidad de Dios, entonces hay alguien que está preguntando a la sulamita y le está diciendo: ¿qué tiene su amado o sulamita? ¿Qué tiene de especial? Díganos y lo buscaremos contigo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, para que la gloria de Dios venga se necesitan dos cosas. Si me están prestando atención, gloria al Señor, usted ya la sabe responder. ¿Cuáles son? Que hagamos las cosas como Dios manda. Y segundo, que estemos viviendo como Dios manda. ¿Y cómo es que Dios manda que vivamos? Que vivamos unánimes, unidos, como un solo cuerpo, hermanos.
¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Y yo digo, hermanos, es mi forma de pensar, pero yo digo, hermanos, que cuando estemos así, hermanos, sin necesidad que presionemos al Espíritu Santo, Él de repente nos llena con su presencia. De repente, hermanos, en un culto donde hayan 2, donde hayan 3, hermanos, Él manifiesta su gloria, hermanos. Yo me encuentro, hermanos, y he visto, hermanos, en la Biblia, que día les decía a algunos hermanos allá, la vigilia menos concurrida que yo encuentro en la Biblia es de 2 hermanos, Pablo y Silas, a medianoche de vigilia, hermanos, y estaban cantando, hermanos, allá encarcelados, hermanos, pero estaban haciendo las cosas como Dios mandaba y estaban viviendo como Dios mandaba. Y de repente, hermanos, vino la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanas y hermanos, vamos a hacer las cosas como Dios manda, amén. Vamos a vivir como Dios manda, hermanos. Dejemos, hermanos, de debatir, dejemos, hermanos, de cuestionarnos, dejemos, hermanos, de las cosas, hermanos, que nos separan de unos a otros, hermanos. Esas son cosas, hermanos, por las cuales no vale que peleemos, amén. Pero sí impiden que la gloria de Dios venga sobre nosotros, amén. Entonces, hermanos, la Sulamita se mostraba de esta manera, pero también se mostraba como un ejército imponente, amén, y como un ejército en orden. Gloria al Señor.